Y decía ahí, os predica a nuevos dioses, decía. O sea, Pablo decía, Pablo, tú estás predicando a otro Dios que nunca hemos escuchado. ¿Qué más? ¿Por qué le respondía diciendo? Trajéndole también a él Areópago, diciendo, podremos saber qué sea nueva doctrina que dices, o sea, nueva enseñanza, nueva doctrina. Entonces cuando nosotros enseñamos de repente algunas cosas nuevas, nos va a parecer, ¿qué cosa, hermanos? No, como locura, turbación, así. Entonces eran nuevas cosas que nunca hemos escuchado, nunca hemos oído. Entonces Pablo enseñaba y Pablo decía, de ese Dios que está ahí en esa inscripción, yo predico a un Dios no conocido. ¿Nosotros predicamos a un Dios conocido o no conocido? No conocido. A ver, ¿ustedes qué dicen, hermanas? No conocido. ¿Predicamos a un Dios conocido o no conocido? No conocido. No conocido, ¿sí o no? Amén. Porque a Jesús todo el mundo lo conoce. A Jehová también todo lo conoce. Claro, en cierta parte, por ejemplo, lo que es en China, ahora ya conocen también, ¿no? ¿Cómo dirán en chino, Jehová? Ahora, claro. Por ejemplo, allá en China, la Iglesia Católica ha implantado, ¿no? Que hay un Hijo, hay un Espíritu, que hay un Dios. Si quieres algo, está haciendo bueno. Para nosotros sí de enseñar, no hablarle de eso. Pero la Biblia dice, a un Dios no conocido. O sea, ahí nomás encajémonos. A un Dios no conocido. ¿Cuál sería ese Dios no conocido? ¿Cuál será ese Dios no conocido? Vamos a ver eso también. Eso ya es incógnita. Ustedes analícenlo. ¿Cuál es ese Dios no conocido? Ya sábado tras sábado damos los estudios. Por ejemplo, hermano, ahorita es una preocupación de todos nosotros. Por ejemplo, en el internet, en el Facebook, en el YouTube, WhatsApp, todo lo que vemos. Ahí cuando los hermanos no cuelgan el rostro del Señor Jonás y le dicen, no, le insultan de todo, ¿no es cierto al Señor? Amén. Lo ponen cacho, lo pintan la boca, lo ponen arete, de todo, ¿sí o no, hermanos? Amén. Entonces, y otros que son religiosos, mira, los mismos religiosos ya están siendo predicados de repente por el Facebook también. Amén. Por eso el Facebook es bueno y a veces también es malo. Hay que saber utilizarlo también al Facebook. Entonces, hermano, ahí vemos al rostro del Señor. Ellos dicen que no es el rostro así. Piensan, ¿sabe cómo es, hermano? Como está ahí en esa lámina. No sé quién ha pegado ahí. Más o menos para que ustedes vean. Así piensa la mayoría que es el rostro del Hijo del Hombre. El Mesías, amén. Del Mesías. Claro, vamos a hablar acerca del rostro ahorita. El tema es acerca del rostro. Voy a sentarme allá, mamá, para grabar. Claro, cómo fue en su primera venida y cómo tenía que ser en su segunda venida. Así para que ustedes le expliquen a la gente. Amén. ¿Cómo tenía que ser en su primera venida y en su segunda venida? Para que ustedes también defiendan al Señor. Porque nosotros cuando estamos en Gamarra predicando, ¿no es cierto, nuestro hermano Dioner? Cuando estamos en Gamarra predicando ahí con nuestro hermano Will y todos, ahí ven el rostro. Entonces nosotros ponemos otro rostro rubio, blanco, con ojos verdes ponemos. Y a la gente le digo, ¿cuál de estos dos es el Cristo, el Mesías? Le digo. Entonces la gente más se va al rostro blanco, rubio, gringo. Se va, ¿no? Así se va. Pero como nosotros estamos ahí explicándoles cómo era en realidad el rostro de Cristo en su primera venida, vamos a ver. Libro de Cantares, capítulo 5, versículo 10. A ver, en su primera venida. Libro de Cantares, capítulo 5, versículo 10. Claro. Mi amado es blanco Ya es blanco. y rubio, Es rubio. señalado
O sea, el amado dice, ¿qué cosa era, hermano? Rubio. Era blanco y rubio. Señalado entre 10.000, dice. O sea, cuando dice señalado entre 10.000, por ejemplo, yo me voy a África. Los africanos, ¿cómo son? ¿Y yo distinguen algo o no? Sí, ¿por qué? Porque yo más o menos no. Claro, por el pelo ya africano, pero el color un poquito que lo puedo diferenciar, ¿sí o no? Así igualmente, señalado entre 10.000. Es igual que su cabello, hermano. Claro, sino que ya un poco más fuertes son ya, ¿no? Por eso, hermano, nosotros venimos de todas razas, africanos, morenos. Vamos a llegar ahora, señalado entre 10.000. Por ejemplo, el hermano Willy se va a China. ¿Es diferente o no diferente? Sí, es diferente. Es mestizo y es amarillo. Claro. Además ellos son chinos. Entonces, eso quiere decir señalado entre 10.000. O sea, la única persona era el amado. Pero vamos a ver este amado que era blanco y rubio. ¿Quién era? Claro, era blanco y rubio, ¿sí o no? En su primera venida. A ver, vamos a ver quién es este amado. Primeramente, este amado, ¿quién era? Que era blanco y rubio. Mateo capítulo 3, versículo 17. ¿Quién era este amado? Dice así. Libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Claro. He aquí una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado. Ya. Amén. Oí una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. O sea, este amado, ¿quién era? Era un hijo. Era un hijo. Ahora tenemos que saber el nombre de este hijo que es el amado. Vamos a ver Mateo 16, 16. Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, este hijo, ¿quién era, hermano? Era él, el Cristo. Claro. O sea, Cristo en su primera venida, o el Mesías, ¿cómo era? Era blanco y era rubio. Por eso, hermanos, los grandes investigadores de la Biblia, ellos sabían más o menos cómo era la apariencia del Hijo de Dios, de Cristo. Entonces es por eso que hoy en el día salen personas, no, como haciéndose pasar por Cristo. Por ejemplo, en Brasil hay un Cristo que se llama el Cristo Inri, ¿sí o no? Inri. ¿Y cómo es? Blanco. Es blanco, o sea, más o menos Parecido. parecido. En Rusia, blanco. Ese actor, por ejemplo, también es blanco y es rubio, dice. Ahora, la Biblia dice que él era así, blanco y rubio. Eso era en su primera venida. Amén. Pero ¿por qué era blanco y rubio él? ¿Él dónde fue criado? ¿Dónde ha sido criado el Hijo de Dios? A ver. En su primera venida. Lucas capítulo 4, versículo 16. Claro, a ver, vamos a ver. Dice, y vino a Nazaret, donde había sido criado. ¿Dónde fue criado el Hijo de Dios? En Nazaret. Ahora, si él fue criado en Nazaret, claro, ¿cómo habrán sido los nazarenos? Porque él fue criado en Nazaret. Ahora, ¿cómo son los nazarenos, hermanos? ¿Cómo eran los nazarenos? A ver, vamos a ver. Libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 7. ¿Cómo eran los nazarenos? Porque él fue criado en Nazaret. Por eso le decían Jesús de Nazaret, hijo de Nazaret, le decía. Ahora, ¿cómo eran los nazarenos? A ver. Libro de Lamentaciones 4, 7. Dice, sus nazareos fueron blancos. O sea, ¿cómo eran los nazarenos? Blancos. Más que la nieve. Más lustroso que la leche. ¿Ah?
Su compostura era como de un rubicunda. O sea, ¿cómo eran los nazarenos, hermano? Eran blancos, eran. Por eso Jesús, él en su primera venida, el amado, como se dice, él era blanco, era rubio. Por eso él venía con ese color de piel así, porque fue criado en Nazaret. Antiguamente se dividían por tribus, ¿sí o no? Ahora ya no es por tribus. Ahora, ¿por qué es? Departamentos. Por ejemplo, ¿cómo son los de Huánuco? ¿Cómo son los de Huánuco, hermano Willy? Nosotros somos de Huánuco. Somos amarillos. ¿Cómo son los de Puno? Morenos la mayoría, ¿sí o no? Así igualmente eran los hijos, así igualmente antiguamente era. Por eso Jesús fue criado en Nazaret y era blanco. Ahora, cuando Jesús muere y resucita, ¿cómo habría resucitado, hermano? Amén. ¿Con qué color de piel? Vamos a ver. Pero antes de eso, como él era rubio y blanco, ¿qué hicieron con su cuerpo de Jesús? O del amado, ¿qué cosa le hicieron? Mateo capítulo 26, versículo 67. ¿Qué cosa le hicieron a ver al amado, que era blanco y rubio, que era criado en Nazaret? Entonces le escupieron en el rostro. O sea, le escupieron en el rostro. ¿Qué más? Y le dieron bofetadas. ¿Qué cosa le hicieron al amado, hermano? Lo escupieron, lo bofetearon. ¿Qué más? Y lo herían con moguijones. ¿Qué cosa le hicieron al amado? Lo dieron bofetadas, lo escupieron y lo herían con moguijones. ¿Sabe qué cosa quiere decir moguijón, hermano? Movicón es, hermano. A ver. Es así como una comba, pero tiene bastante puntas. Ya. Y antiguamente lo usaban para disfigurar el rostro. Claro. Dice la Biblia, lo herían con moguijones. Era como un chicote, ¿no? Pero tenía una bola en forma de puntas. Y con eso le herían a Jesús. ¡Plah! ¡Plah! Lo tiraban en el rostro, en el piel. Es por eso que salía lleno de carne. Por eso, hermano, lo que nosotros vemos en la tele, en los videos, solamente son fantasías. Casi el último, no más o menos que lo semeja. El último. Pero la Biblia más cosas habla. Por ejemplo, ahora, claro, es el más o menos que la asemeja. Por eso, hermano, ahora la película de Moisés, ¿cómo lo han transformado? Como novela. Ay, qué loco. Lo modernizan, o sea, hermano, prácticamente, o sea, nos engañan. A ver, hermano. En el libro La Kadosh dice, libro de Mateo capítulo 26, 67 dice. A ver, la Biblia Kadosh. Entonces le escupieron en el rostro Ya. y le golpearon con sus puños en el rostro. ¿Ve? Ve, hermanos, o sea, hermano, dice que lo golpearon, lo escupieron, lo tiraron con moguijones, le hicieron de todo en el rostro del amado. Ahora, cuando Él resucita, Él muere. ¿Quién es el que había resucitado? A ver, libro de Mateo, capítulo 17, versículo 9. A ver, ¿quién es el que resucita? Cuando Él muere, cuando el amado muere, el Cristo, y resucita, ¿quién es el que resucita? ¿Resucitará el mismo Hijo de Dios que se llamaba Jesús? ¿O quién? A ver. Libro de Mateo capítulo 17, versículo 9. A ver. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús, diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. ¿Quién es el que resucita, hermano? ¿Resucita el mismo Cristo? ¿Quién resucita? El Hijo del Hombre, dice
El Hijo del Hombre ya. O sea, el Hijo de Dios era blanco y rubio y ya lo desfiguraron. Pero cuando resucita, a ver, hermano. De repente se lo ha pasado. Acá hay un texto que dice que su rostro fue desfigurado, dice. A ver, una aclaración más, a ver. No alcance más. En el libro de Isaías 2:53, 53:7 dice. A ver. Dice. 53:7. Isaías 52:14 y Isaías 53:7 dice. Ya. Dice, angustiado y afligido no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, Claro, como oveja delante de sus retrasquilaciones enuncidos, y no abrió su boca, dice. claro. 52:14, y como se pasaron de ti mucho, en tanta manera, fue desfigurado su rostro, más que de los hijos hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Ah. Entonces, hermanos, una aclaración más. Dice la Biblia que lo desfiguraron su rostro. Lo llevaron como un cordero a un degolladero. Y tampoco abrió su boca. Por ejemplo, al hermano Jimmy del grupo musical le meten una bofetada. ¿El hermano reacciona o no reacciona? Ya. Reacciona, ¿sí o no? Pero acá dice que él no hizo nada. Por ejemplo, nosotros cuando estamos con el hermano Willy predicando por Bolivia y viene uno y no te metió uno, hermano, y a nosotros también igual, a mí también uno. Entonces el hermano Willy vino así, ¡pah! Como protectora, ¿no? Así de frente, me iba a meter uno, hermano, y el hermano Willy viene y el hermano Willy le cae. Entonces yo estaba ahí, ¿no? Ya me quería pegar, decía, ¿qué? ¿Me vas a decir que él es Dios? Tú lo has dicho, le digo. ¿Qué? Se estaba asando, yo le miraba su cara como diablo ya. Entonces él me iba a meter uno, pero el hermano Willy se dio cuenta, se metió ahí. Entonces yo estaba ya mirándole, así para protegerme, ¿no? Porque si me mete uno, ya ahí quedaba. Entonces, en ese momento yo quería reaccionar como carne. Yo quería reaccionar, quería agarrarme ahí. Pero dije, no, estoy con túnica, no, todo así, estoy predicando. Y la misma gente, hermano, de ahí nos defendieron. Lo pegaron todavía a la persona. Por eso, hermano, cuando ustedes prediquen en un país, nunca lo respondan. Aunque queremos responderlo, nunca lo respondan. Esa persona que tiró puñete, viene en una semana en el campo real de Tutimayo. Y yo le digo, hermano, usted no es el que le metió un puñete a mi hermano, le digo. Y vino, ¿sabe cómo vino, hermano? Vino de lo peor. No lo estoy mintiendo, no lo estoy engañando. Vino de lo peor. Por eso, hermano, israelita que predica el nombre en el extranjero, habla mal de él, ya se ve con el Señor, hermanos. Entonces, hermanos, a él lo escupieron, lo bofetearon, le hicieron de todo. ¿Y quién es el que había resucitado, hermano? Él, Hijo del hombre. el Hijo del Hombre. Ahora, Mateo capítulo 17, versículo 9 dice, no diga la visión, porque él decía, yo voy a morir hasta que resucite el Hijo del Hombre. O sea, el que resucita, ¿quién es, hermano? El Hijo del Hombre. Ahora, cuando resucita el Hijo del Hombre, ¿cómo habrá sido su apariencia? ¿El mismo o otro? A ver, vamos a ver. Lucas capítulo 9, versículo 29. ¿Habrá sido su mismo rostro o otro rostro? Lucas 9, 29. A ver. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. O sea, hermanos, su rostro que era blanco y rubio y había resucitado el Hijo del Hombre, ¿cómo era su rostro? Era otro ya. Ya no era rubio, blanco, ya no, sino era un rostro otro ya, era diferente, era rostro cambiado, hermanos. Es por eso que cuando él, el Hijo del Hombre, por eso los discípulos llegaron a ver al Hijo del Hombre allá.
Por eso Pablo, como decía el hermano Pablo Ipurre, él nunca predicó de Jesús, nunca. Por eso tenemos que seguir investigando. Amén. Tenemos que seguir investigando, analizando todo, hermano, porque eso no es así. Por eso también Pablo predicaba ya del Hijo del Hombre. Pablo predicaba a un Cristo resucitado. Él predicaba a un Dios no conocido. Por eso dice así: yo predico a un Dios que ustedes no conocen. Por eso era el debate entre Pedro y Pablo. Por eso, hermanos, vamos a seguir viendo. Amén. Dice que era su rostro, era otro. Cuando él muere y resucita, ya la apariencia había transformado. Ahora, cuando él se presenta ante sus discípulos, sus apóstoles, ante María Magdalena, ¿le reconoce o no le reconoce? A ver, vamos a ver. Libro de San Juan, capítulo 20, versículo 13 y 14. Dice: dijéronle, mujer, ¿por qué lloras? Dícele, porque se han llevado a mi Señor, dice acá, y no sé dónde lo han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era. O sea, lo había visto que él era, pero no sabía que era él, hermanos. ¿Por qué no sabía que era él? Porque ya había cambiado su rostro ya. Había sido otra persona, otra fisonomía, hermanos. Sí. Si a nuestro Señor Jesucristo le han desfigurado cuando estaba cargando la cruz, ya totalmente su cara es desfigurada. Claro. Cuando Él resucita, obvio que tiene que resucitar, pero con una cara desfigurada, porque su cara ya no es el mismo. Claro. Por ejemplo, cuando ustedes te cortan, te arañan, tú resucitas, pero con otra cara, pero es el mismo. Claro. Pero sigue siendo blanco, sigue siendo rubio. Ya. Pero estás, como dicen, ¿no? Desfigurado. Es la misma persona. Ya. La Biblia, vamos a investigar eso. Por eso, en su primera venida, el amado dice que era blanco y rubio, ¿no? Amén. Entonces, ese rostro lo vieron los apóstoles, todos lo vieron. Y él dijo que yo voy a morir y voy a resucitar, decía. Y cuando se presenta ante sus discípulos, ante María Magdalena, le dice, pasa a ti Pedro, pasa a ti Juan, le dice. Y estaba a su lado, no es como yo estar con el hermano Juan, le digo, digamos que yo soy hermano Juan, la pasa contigo. ¿Quién es este? Yo diría, ¿no? Entonces, ¿por qué, hermano? Porque ya la persona cambia ya. Por eso dice, mira, una aclaración más a la pregunta del hermano Jimmy. 1 Corintios capítulo 15, versículo 35 dice: mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrá? ¿Con qué cuerpo resucitará? Dice. ¿Será el mismo o no será el mismo? El que se siembra el que se siembra en corrupción, siembra en corrupción. Y los que no siembran en corrupción, no siembran en corrupción. O sea, cuando uno resucita, ¿con qué cuerpo resucitará? ¿Con el mismo cuerpo o con otro cuerpo? Con otro cuerpo ya. Y ya no es el mismo, es otro cuerpo. Ahora, por eso la Biblia dice, claro, o sea, ya de ellos ya, o sea, cuando hablamos del Hijo del Hombre ya es otro nivel, como se dice. Ya es otro nivel. El Hijo del Hombre, cuando resucita, dice su apariencia había cambiado ya. Era otro. Ahora, ¿cómo era? A ver, vamos a ver. Ese rostro que estaba ya en el oriente, el Hijo del Hombre, ¿a dónde tenía que venir ese rostro? ¿A dónde? Vamos a ver ahí. Por eso él dice Jesús de Nazaret, porque fue criado allá. Ahora, ¿a dónde tenía que venir ese rostro? Ezequiel, capítulo 20, versículo 46. ¿El rostro de quién? A ver. 20:46.
Hijo del hombre, pon tu rostro hacia el mediodía. El rostro del Hijo del Hombre, ¿a dónde tenía que venir? Al mediodía. A ver, ¿qué es mediodía? Una católica pueden leer por ahí, si se puede. O sea, el rostro que estaba allá, hermano Jimmy, allá en el oriente, ya no tenía que estar en el rostro del Hijo del Hombre allá, sino, dice, tenía que venir al mediodía, dice. Pero vamos a ver mediodía, ¿qué cosa quiere decir? Una católica, Ezequiel 20:46. A ver, el rostro del Hijo del Hombre. Por eso, a ver, ¿qué dice hermano Cananeo? Manacancho. Ajá, Ezequiel 20:46. Ah, en la católica no hay, creo, ¿no? Lo han quitado, ¿no? Sí, ya me recuerdo ya. Ve, hermanos, o sea, hermano, ¿cómo? Claro, sí, recién que me recuerdo, no hay. Claro, Daniel 11:29 dice mediodía sur, pero Ezequiel 20:46 no hay, está cortado, le han puesto una rayita como los testigos de Jehová, así la han puesto. Claro, sur, mediodía, claro. Entonces cuando la Biblia dice, Hijo del Hombre, pon tu rostro hacia el mediodía, quiere decir, el Hijo del Hombre tenía que poner su rostro a la parte sur ya. Amén. Ya no allá en el oriente, sino en la parte sur. Entonces en la sur tenemos ¿cuántos países? 17 países. Amén. Ahora, ¿a cuál del sur será? Entonces cuando leemos en Isaías capítulo 19, versículo 18, ahí dice la ciudad del sol. La ciudad del sol, ¿a qué país pertenece, hermanos? Esdras 2:55, al Perú, ¿sí o no? Entonces el Hijo del Hombre, ¿a dónde viene? Al Perú, pero ya con otro rostro ya. A ver, Isaías capítulo 19, versículo 18. Y Esdras 2:55 para ya terminar el tema ya. Hermanita. Si hay. A ver, lectura, hermana. Es la antigua, la versión antigua. Sí, la moderna no hay ya. Ezequiel 20:46. Contra el bosque de... Sur, dice, ¿no? Pon tu rostro hacia el sur. Entonces, hermanos, esa es la Biblia antigua. Por eso, hermanos, ya nosotros tenemos que tener cuidado ya, porque están saliendo Biblias que digan que el séptimo día es sábado. Domingo. No, que diga que es domingo, no, disculpe. Entonces están saliendo ya Biblias que digan así, hermano. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que pensamos. Sí, vamos a llegar a eso. La Biblia dice, estamos llegando, no, a la pregunta del hermano Jimmy, que el rostro del Hijo del Hombre tiene que venir al sur, tiene que venir al Perú. O sea, viene con un rostro peruano ya. Ya no viene con un rostro de los nazarenos, que era blanco y rubio, sino viene con un rostro peruano. Por eso aquí más o menos vemos así el rostro igualito como el rostro de peruano. Pero vamos a aclarar ese rostro. Libro de Isaías, capítulo 53, versículo 2. Isaías 53, 2. A ver, el rostro, cuando él resucitó era otro, el Hijo del Hombre viene al Perú. ¿Cómo será su rostro? Con hermosura, será hermoso, rubio, blanco. ¿Cómo será? A ver. Dice, y subirá a cuello nuevo delante de él, como raíz, tierra seca. No hay en él parecer, ni hermosura. O sea, ya no va a ser rubio, blanco. Ni verlo hemos, ya no lo vamos a ver a él tampoco ya. Por eso no todos lo van a ver a él. Mas sin atractivo para que lo deseemos. ¿Cómo va a venir el hermano? Sin atractivo, sin parecer, sin hermosura. No va a ser bonito como el actor de ahí que dice que yo no soy Jesucristo.
No va a venir así. Él viene como una persona y corriente, así como nosotros. Por eso Él viene al Perú, viene como un peruano, pero no es peruano tampoco. Amén. Entonces, hermano, Él viene sin parecer. Ahora, su cabello, ¿cómo será? Amén. Blanco, rubio, ¿cómo será? A ver. Libro de Cantares, capítulo 5, versículo 11. Su cabeza como oro finísimo, dice. Sus cabellos crespos, o sea, su cabello va a ser crespo, negros como el cuervo. O sea, ¿cómo va a ser su cabello, hermano? Crespos. ¿Y su cabello va a ser rubio o negro? Negro. Más o menos así, ¿no? Ondeadito, así. No como el mío, mucho ya es mío. Así. La palabra crespo quiere decir la palabra ondeado. Ondeado quiere decir crespo. Entonces mío ya, como se dice, es sambo, como dicen la mayoría, ¿no? Claro, pero del Señor no, por eso es diferente. Entonces, de él es crespo quiere decir ondeado. Por eso acá vemos ondeadito, ondeado. ¿Cómo dice que es? Negro. ¿Tiene atractivo o no tiene atractivo? ¿Tiene o no tiene? Una persona que lo ve, por ejemplo, cuando al señor Ezequiel, cuando va a la prensa y habla de la política, ¿él cómo va? Con su ternito, con su gorrito, y la mayoría ¿cómo va? Bien a la corbata, bien con el reloj, todo va. Pero él no, él va como cualquiera. Por eso dice la Biblia, siendo, dice, Dios o creador, se hizo, dice, hombre. O sea, se hace hombre para nosotros, para conocerlo. Amén. Por eso ahora, el que quiere ver al Señor Jonás, tienen que, hermano, limpiar nuestro corazón. Por eso dice, los limpios verán, dice. Amén. Los tenemos que ver, los limpios. De repente, portamos por la calle, ya lo vemos. Amén. ¿No? Entonces, hermanos, pero la Biblia dice, en aquel día el hombre mirará a su hacedor, dice. O sea, tenemos que verlo. Bienaventurado el que cree, dice, sin ver. ¿Ve? Entonces hay hermanos que creen sin ver. Hay otros que creen todavía, quieren ver para creer todavía. Claro. Por ejemplo, los hermanos allá, como dice el hermano Pablo, los hermanos que son creyentes, creen bastante y están abandonados, o sea más que nosotros, hermanos. Entonces ellos dicen, hermano, yo quiero verlo al Señor, dicen. Entonces, sí. Después de la muerte de Jesús que resucitó, ¿a dónde fue? Ya. Claro. O sea, cuando Él resucita, ya ese es otro estudio ya que va donde los espíritus encarcelados ya, ¿no? Él va a predicar, dice, a los espíritus encarcelados que estaban presos. Descendió al sepulcro a predicar los muertos. Claro. Por ejemplo, cuando hay Pentecostés, cuando dicen que el Hijo del Hombre está en la tierra, pero la Biblia dice que cuando el Hijo del Hombre se van a levantar los muertos, dicen. Escucha, hermano, ese testimonio lo escuché del mismo Señor. Ya. Un hermano que estaba con el Señor le preguntó, ¿a dónde fue el Hijo del Hombre? Claro. Y los hermanos se vieron la vida, pero así como ustedes no. Claro, dice. Claro, mire, ya vamos a leer el tema. 1 Pedro 3:17 dice. Claro, ya es fuera ya. Porque mejor es que padezcas haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere haciendo mal. Porque también Cristo padeció ya una vez por los pecados, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Él también fue y predicó, dice, o sea, él también fue y predicó. ¿A dónde? A los espíritus
encarcelados. O sea, él cuando recita, ¿dónde estaba? Estaba predicando, ¿dónde? En los espíritus encarcelados. Por eso el maestro Ezequiel siempre decía, vayan a predicar al cementerio. Tenemos que ir a predicar también al cementerio. Ya. ¿Dónde estaba también? 3, 17, 18 y 19. Entonces, hermanos, el Hijo del Hombre ya no está ya, ahora ahí ya, predicando, ya predicó ya. Ahora el Hijo del Hombre está aquí con su rostro nuevo. Ahora ese Hijo del Hombre, ¿cómo se llama, hermano? Todos sabemos, ¿sí o no, hermanos? Amén. ¿Cómo se llama, hermanos? Jonás. A ver, ¿cómo se llama, hermanos? Él es el Hijo del Hombre, hermanos. Claro, el Hijo del Hombre se llamó Ezequiel. No han creído en Ezequiel. Lo acusaban de todo, ladrón, borracho, no, violador, nunca había pruebas. Como no creyeron en Ezequiel, él dijo, yo voy a resucitar, voy a ser joven. Entonces ahora el mismo Ezequiel se llama, ¿cómo se llama, hermanos? Jonás. Es el mismo. Es el mismo. Claro, el Hijo del Hombre en esos tiempos, ¿cómo se llama? Jonás. Jonás. Entonces la Biblia, hermano, sustenta que el rostro del Hijo del Hombre en esos tiempos ya no es rubio, ni blanco, ni ojo verde, sino como es Piel aquí ya, canela. presente lo tienen ustedes. Amén. Y cada tiempo va cambiando su rostro, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, ahorita, hermanos, como nosotros, como creyentes en el Señor Jonás, ya tenemos que preocuparnos ya de hacer las cosas de Dios, ¿no? La gente, hermano, la gente cree, acepta, no rechaza. Los que rechazan son los mismos israelitas, son los mismos barbones, pelucones, son los mismos personas que tienen velo, túnica, no quieren. El mundo entiende, ¿sí, hermano Guile? Entiende la gente, acepta. Y quiere saber más. Claro, la Biblia dice, hermanos, que en estos tiempos tiene que ver muchas cosas. Bien, hermanos, este ha sido un tema quizás no le he hecho entender, que no vamos a analizar poco a poco. En este transcurso, hermano, que caminamos hay que analizar, investigar. Tenemos que seguir analizando para enseñar lo que es verdad, no lo que es mentira. Amén, hermanos. Amén, aleluya. Bien, hermanos, acá sí toda mi participación. La paz y la gracia de tu Padre Jonás sea con todos vosotros, hermanos y hermanas. Amén, aleluya. Aquí con tu hermano locutor.